Somos Nasser Electrónica, una división de Nasser Ingeniería, comunicando el sur. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Mi nombre es Brahim Nasser y bienvenidos a esta parte 2 de esta mini charla sobre protocolos. Aspectos básicos, muy básicos, elementales sobre protocolos, pero que es necesario que todos aquellos que son hobbyistas, que están partiendo en el tema de los microcontroladores, el Arduino, qué sé yo, SPI, o sea, no sé, un SP32 o cualquier máquina electrónica, es importante que lo conozcan porque les va a aparecer en todos lados, en todos los equipos electrónicos. Así es que continuemos entonces con lo que estábamos viendo en el video anterior, en la clase anterior, le iba a decir. Vamos entonces con el UART, el famoso UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, transmisión, recepción universal asincrónico. El nombre ya nos está diciendo algo, asincrónico, es decir, aquí no hay reloj. ¿Se entiende? Bien. Aquí hay varios que me van a pegar, pero bueno, la clase es mía. No es un protocolo de comunicaciones como el SPI e I2C, claramente no lo es. Sino un circuito físico, dice ahí, de un microcontrolador o un IC independiente. De hecho, el UART es un chip físico. Por eso digo que no es una comunicación entre dos chips que se ponen de acuerdo para utilizar un protocolo SPI o un I2C, en fin, sino que acá hay un chip físico que es un UART. El objetivo principal del UART es transmitir y recibir datos en serie. Eso es todo. Ahora, los datos en este tipo de transmisión son asíncronos, no hay un reloj. Como no hay un reloj, existe o se le agrega a la data de los 8 bits, se le agrega un noveno y un décimo bit, uno al principio y otro al final, el del principio indicándole que la transmisión se va a iniciar y al final indicándole que la transmisión terminó. Por lo tanto, si yo quiero transmitir 8 bits, primero transmito un bit y el segundo bit es en realidad el primer bit del dato, porque el primero lo ocupé para avisarle al otro UART que estoy transmitiendo. ¿Se entiende? Y una vez que ya transmití el bit 8 o el dato 7, ¿cierto? Debo transmitir un bit más en estado bajo para indicar que dejé de hablar. Así trabaja esto. Con un bit de start, con un bit de stop y una data de 8 bits. Aspectos clave: la velocidad de transmisión en audio o en bits por segundo. ¿Cuántos bits van a ser en cada segundo? Los dos equipos tienen que estar configurados a la misma velocidad, si no es imposible la transmisión, que es lo que ocurre con el monitor serial cuando hablamos en el Arduino. Segundo, la longitud de data de los bits. Es evidente. Tenemos que ponernos de acuerdo a cuántos bits vamos a transmitir, si a 8, si a 10. Hay varias combinaciones de a cuántos bits. Y el tipo de start y stop. ¿Qué bit va a ser el start stop? Si vamos a lógica negativa, positiva, en fin. Hay varias cositas técnicas ahí. Si ustedes se fijan acá en esta lámina, dice que la comunicación es una comunicación entre un master y un slave. Aquí es la relación 1 a 1. No puede ser como el SPI, que era de 1 a varios. ¿Okay? Aquí hay un master y un slave, si ustedes quieren. Un transmisor y un receptor. Aun cuando la comunicación sí es bidireccional. La velocidad máxima que se puede utilizar aquí son 115.200. No sé si hay velocidades más rápidas. Hasta donde yo estudié eran 115.200. Y típicamente se utilizan 9.600 baudios. Veamos cuánto dura cada dato. Si en un segundo estoy transmitiendo 9.600 baudios, 9.600 ciclos por segundo, eso es el periodo. Calculemos el periodo. 1 partido por la frecuencia, 1 dividido por 9.600, es decir, elevado a menos 4. Es decir, cada dato se demora 104.16 milimicrosegundos. 104 microsegundos. Son 104.16 en realidad. ¿Ok? Es decir, si la velocidad está seteada a 9.600 baudios, la velocidad, cada dato dura en tiempo, el periodo del dato, del bit, es de 104 microsegundos. Obviamente que si modificamos la velocidad, el tiempo cambia. Pues si utilizamos 1 dividido por 115.200, aquí la comunicación es a 8,6 microsegundos. De 104 bajó a 8,6. Es decir, el periodo del bit es mucho más cortito.
Perfecto. Obviamente ese ancho de cuánto dura el bit está determinada por la velocidad de transmisión. Ahora aquí hay una pequeña, un tips técnico, que desde el minuto en que sale el primer bit, que es el bit de start, ¿ok? Hay un tiempo ahí que es de 52 microsegundos, cuando estamos transmitiendo 9600 audios, en donde no se lee, es decir, siempre desde que se envía un dato se comienza a leer 52 microsegundos después. Eso es para asegurarnos de que no tengamos errores de comunicaciones en los flancos de subida o de bajada, es decir, cuando el pulso ya está claramente estable en el nivel 1 o 0 que le corresponda. Es decir, hay un pequeño desfase ahí desde cuando se emite realmente a cuando se considera leído. ¿Se entiende? Un pequeño desfase en la comunicación. Y eso es todo. Acá tenemos en el Arduino, ¿cierto? Que en el dato, en las puertas Digital 0 y Digital 1, ahí están la transmisión y recepción del pin UART, que es compartido con el FTDI, ¿cierto? Del USB. Por eso es que cuando abrimos el monitor serial, estos datos los podríamos ser leídos desde TX y RX, de esos pines digitales. De hecho, lo hicimos, ¿se recuerdan? Tengo un capítulo en donde, de una experiencia en donde decodificamos una comunicación UART, y que lo hice con el osciloscopio y también con el analizador lógico. Quien esté interesado en el tema puede ir a buscar ese video, que está bastante interesante, en donde establezco una comunicación UART escribiendo braincito y luego pincho esa señal aquí en transmisión y recepción y lo decodifico en el osciloscopio. Eso está hecho, ese video es bastante interesante. Hay algunas otras señales que están presentes en algunas comunicaciones de UART, especialmente en RS232, una señal que se llama CTS, que significa Clear to Send. El terminal está listo para recibir los datos. Ahí está mano en la lámina, y dice también está listo para recibir datos. Bueno, o sea, en realidad está listo para enviar datos. El RTS, Request to Send, en que el receptor solicita la transmisión de datos. Es un requerimiento de envío. Después tenemos otras dos señales que también en algunos textos se mencionan, o en algunos circuitos. La señal DTR, que es el Data Terminal Ready, que indica que el equipo está encendido. Aquel que envía está listo, está preparado para enviar. Y lo mismo con el DSR, el Data Set Ready. Es una señal que cuando estamos en RS232 se pueden comunicar entre los equipos para decirse que la comunicación está establecida. Es una señal que viene a corroborar que todo está listo para la transmisión. Acá tenemos una imagen del video que les comenté, en donde hicimos una decodificación de este protocolo UART. Como pueden observar, acá están los dos chips UART, el UART 1 y el UART 2, con sus conexiones cruzadas, transmisión con recepción, recepción con transmisión, los 8 bits de entrada, los 8 bits de salida, y físicamente no es más que eso, es una comunicación UART básica. En el RS232 hay un par de pines más. El transmisor convierte los datos paralelos de un dispositivo de control como una CPU en forma serial. Lo transmite en serial UART receptor. Luego, el receptor convierte los datos seriales nuevamente en datos paralelos. Paralelo a serial y este hace de serial a paralelo. Solo se necesitan dos cables para transmitir los datos con un UART básico. Los datos fluyen desde el pin de TX del UART transmisor al RX del UART receptor, lo que es evidente, del transmisor al receptor. ¿Cómo funciona? Tal como ya lo hemos dicho, el UART que va a transmitir recibe los datos desde el bus de manera paralela, los convierte en serial y le agrega el bit de inicio, el bit de paridad y un bit de parada. Miren, aquí agregamos un bit de paridad para poder determinar si la recepción fue correcta o no. Luego, el UART receptor vuelve a convertir los datos en formato paralelo y elimina el bit de inicio, el bit de paridad y los bits de parada. Finalmente, el UART receptor transfiere los paquetes de datos al bus, el extremo receptor. El bus de paridad normalmente es un bit adicional
en donde se hace una suma de todos los bits de datos, ¿ok? Y se hace una contabilización de que si los números 1 son pares o impares. Supongan ustedes que se establece que la transmisión va a ser con paridad par, ¿ok? La cantidad de unos en el bloque de datos tiene que ser par. Pero si el dato que yo quiero enviar es un número impar, entonces yo le agrego otro 1 para hacerlo par. Si la cantidad de unos que tiene el dato efectivamente es par, entonces el bit de paridad se va a 0 porque la propia data ya tiene un número par de bits unos. ¿Se entiende? Eso se usa para corregir errores. De tal modo que si la comunicación se establece como que va a ser utilizando una paridad par, se espera de que todos los bloques transmitidos sean pares, con la cantidad de unos pares. Si llega un bloque con una cantidad impar, se asume como que hay un error en la transmisión y se vuelve a transmitir. Es muy simple la transmisión UART. Muy bien, queridos amigos, vamos a continuar entonces con nuestro tercer protocolo serial. En esta oportunidad del I2C. El I2C, ustedes lo van a encontrar documentado como IIC, I2C, I cuadrado C o TWI. Cualquiera de esas nomenclaturas es lo mismo. IIC viene de Inter-Integrated Circuit. Es un protocolo. Bueno, I2C es porque hay 2I, I cuadrado C es porque hay 2I. Y lo que pasa es que en inglés I square C, fonéticamente es más fácil decirlo, como dice un amigo por ahí. TWI, True Wire Interface. En fin, da lo mismo. Cualquiera de esas nomenclaturas hace alusión al protocolo I2C, que es un protocolo intercircuitos integrados. Es un protocolo que está diseñado para comunicaciones entre circuitos integrados al interior de una misma máquina. No sé si se entiende. Es distinto, es difícil encontrar una cámara web, una webcam que sea I2C. Esos son USB. Porque es un protocolo que no está hecho para interconectar equipos, sino que es interconexión del mismo equipo, ¿se entiende? No sé, pues los amigos que reparan celulares, por ejemplo, los celuleros, como les digo yo, con mucho cariño, por cierto, ahí se encuentran con el I2C a cada rato, porque con el I2C se interconectan muchos módulos, ¿cierto?, de los teléfonos móviles. Puse un ejemplo de millones que pueden haber. Los amigos automotrices, ellos son fanáticos del CAN, del LIN, pero son protocolos que son bastante similares en general. Bien, vamos. Este protocolo, queridos amigos, es muy simpático. Tiene varias cosas. Aquí ya comienzan a salir algunos aspectos especiales de los protocolos de comunicación, de los verdaderos protocolos de comunicación. Cuanto más se parezca un protocolo a una conversación natural entre los seres humanos, evidentemente es mejor porque va a ser más confiable y va a estar más como relacionado con nuestro quehacer diario. Por ejemplo, hay dos aspectos. Uno que acá no se usa, pero que a mí sí me gusta mucho nombrarlo. Cuando tú vas en la calle y te encuentras con un amigo, ¿cierto? Puede que digas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, y pasan. Y no pasó nada, ¿cierto? Pero hubo un hola. Incluso hasta puede haber un apretón de mano, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Pum. Y pasan, ¿sí o no? Bien. Solo si dijeron hola. Bien. Eso en telecomunicaciones o en electrónica se denomina handshake. Un cruce de manos. Y los equipos electrónicos que usan protocolos que utilizan handshake son re fanáticos para hacer handshake. Se andan saludando a cada rato. Hola, 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 hola. De hecho, yo no sé si ustedes saben o habrán visto por ahí que la trayectoria de varios aviones, por ejemplo, que han sido como raptados, ¿no? o que han terminado en accidentes, han sabido la trayectoria por los handshakes que han hecho con las transmisiones satelitales. Porque los protocolos de las estaciones satelitales utilizan handshake. Entonces, eso es un apretón de mano. ¿Bien? Bien. Cuando tú te saludas con alguien, hola, ¿cómo te va? Handshake, ¿cierto? Y comienzas a hablarle, ¿cierto? Oye, ¿te diste cuenta, no sé, que el helado no estaba tan helado, estaba medio caliente, ¿ah? ¿Y tú qué esperas de la otra persona? Que haga algún gesto.
o asintiendo, corroborando lo que tú le acabas de decir. O bien, mirándote con cara extraña como diciendo, ¿sabes que no te entendí? Repítemelo. Bien, ese proceso es el acknowledgement. Acknowledgement. Porque en este canal aprendes inglés. Bien, y en el acknowledgement, en esa parte de la comunicación, existen dos. El acknowledge, reconocimiento, o el NAK, N-A-K, no acknowledge. Acknowledge. No acknowledge. ¿Qué onda? No te entendí. Entonces, primero un handshake. Hola, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Oye, ¿qué tal? Te cuento que me ha ido bastante bien, viejo. Estoy contento. Y el otro gallo te va a preguntar. Y el otro te viene un acknowledge. Y después sigue la data. O sea, yo te quería pedir un favor. Acknowledgement. Sí, dime. Acknowledgement. Te lo recibí, sí. ¿Sabes que me gustaría comprar una pelota cuadrada? Viene el NAC, no acknowledge, diciendo creo que recibí mala data, retransmítemela. Y finalmente termina un gusto saludarte, con el apretón de mano. Con el acknowledge, perdón, con el handshake. Bien. En el nido C no hay un handshake, pero sí hay un bit de start y un bit de stop. Hay un bit de start en donde el máster dice al slave, cuidado, te voy a empezar a hablar. Atento, ojo al charqui. Que no deja de ser una suerte de acknowledge. Claro, de handshake. Claro, el handshake indudablemente es algo un poquito más largo, pero para efectos prácticos funciona perfecto. Bien. Miren acá la gráfica. Este protocolo, la gracia que tiene que utiliza solo dos cables, un SDA y un SCL. El SDA viene del inglés Serial Data y el SCL de Serial Clock. Ok, perfecto. Es decir, para los datos aquí hay un único bus de datos, el SDA. Y en el SCL está el reloj, que marca el tiempo, el compás de la transmisión de datos. Perfecto. El SDA, al ser un solo cable, obviamente la comunicación es en un solo sentido. O sea, es en ambos sentidos, pero en un sentido a la vez. Ese bus lo puede ocupar tanto el master como el slave. ¿Quién es master? Obviamente el que genera el reloj y pone las condiciones del juego. Al igual como ya lo habíamos comentado, ¿cierto? En el protocolo anterior, existe un master y un slave y tiene dos líneas de comunicaciones, SDA, SSL y obviamente un tercero que sería la Tierra. Si ustedes se fijan aquí al medio, es súper interesante esta figura porque ahí hay un master y 3 slave. Pueden ser más, hartos más. De hecho, ya voy a llegar a aquello. Quería decir que el slave se escribe en direcciones de 7 a 10 bits, pero veámoslo después, para no salirnos de esto, que está interesante. Si ustedes se fijan ahí, las líneas SDA y SSL están con una resistencia de pull-up, y efectivamente porque el protocolo I2C está definido como de Open Drain. Para los electrónicos más viejos, colector abierto. ¿Se recuerdan cuando algunos circuitos venían con colector abierto? Hoy día son a drenador abierto, Open Drain. ¿Y por qué? Porque el único nivel que está asegurado aquí es el 0. Porque, por ejemplo, en el caso de Arduino, ¿cierto? Entre 0 y 0,8 voltios es un 0. Es un 0 lógico, ¿cierto? Y por sobre los 2,4 voltios es un 1. Por lo tanto, un Arduino puede entender lógica a 3,3 voltios o a 5. Sin embargo, si yo tengo un módulo que trabaja con lógica a 5 voltios, como por ejemplo un Arduino, que es cierto que lo hacemos trabajar a 5 voltios, y tengo un módulo I2C, que puede ser cualquier cosa, una pantalla, un periférico cualquiera, que trabaje a 3,3, ahí tenemos que tener un poco de cuidado electrónicamente hablando o eléctricamente hablando, ¿cierto? Porque si trabaja a 3,3 voltios yo no le puedo mandar un 5, por la línea de datos lo voy a quemar, eso es evidente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que si las entradas están a drenador abierto, Open Collector, Open Drain, con la resistencia de pull-up yo sí le podría inyectar 5 voltios sin ningún problema, porque en el fondo, en el estricto rigor, la puerta está en flote, ¿sí o no? Electrónicamente hablando, bien. Perfecto. Entonces, esta es una de las gracias que tiene, bueno, gracias y a su vez un requisito que ustedes tienen que tener presente, que siempre
las puertas de un dispositivo I2C están con resistencia de pull-up, que típicamente es de 4,7 kilos, 4K7, tal como lo dice ahí en la lámina. Eso es respecto a la conectividad. Si ustedes observan ahí, todos los slaves están compartiendo, físicamente conectados en paralelo, digamos, ahí al SDA y el SSL. En el SSL da lo mismo porque los esclavos solo escuchan, ¿cierto? Y quien emite el reloj es el máster, por lo tanto no habría ningún problema ahí de los niveles lógicos. Sin embargo, en el SDA sí, porque podría ser que un slave esté en 0 y el otro slave tenga el SDA en 1. ¿Y qué pasa ahí? Si no es Open Delay, cortocircuito. Perfecto. Bien. Vamos a concentrarnos aquí. Bueno, terminemos de ver esto acá al lado. Dice que es un estándar con una transmisión, con una frecuencia de transmisión, con una capacidad de transmisión estándar de 100 kilobits por segundo. Hay un modo rápido que es de 400 kilobits por segundo, un modo de alta velocidad de 3,4 megas por segundo y otro modo de ultra fast mode a 5 megabits por segundo. Más acá abajo tenemos la estructura del mensaje. Partamos, esto está entretenido, esta parte me gusta. Parte con un start, una especie de handshake. Hola, ¿cómo te va? Te voy a transmitir. Luego viene la dirección. Tengo que decirle a quién me estoy dirigiendo. Hola, Juanito, ¿cómo estás? Quiero hablar contigo. Pepe Cuervo, venga para acá. Ay, Gastoncito, venga para acá. ¿Cómo me ha tratado Rigolín? Primero parto con el nombre, identificando con quién voy a establecer la comunicación. Perfecto. Ahí están los 7 a 10 bits de address frame, el cuadro de direcciones. Ahí se determina, ¿cierto?, cuál es la dirección a la que voy a llamar. En el caso de un display LCD a la 0x27, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué viene después? ¿Un read o un write? ¿Es te voy a decir o te voy a leer? Pepe Cuervo, dime, ¿dónde compraste ese analizador lógico? Que a todo esto han dado perfecto, maravilloso. Nada que ver con el curso. Nada que ver, me fui en otra. Ya lo sé. En el caso de un display, te voy a escribir Braincito. Bien, entonces viene la instrucción de ahí de read o de write. Después viene el acknowledgement, el asentimiento, en donde hay que ver ahí la respuesta del otro. Ok, envíe nomás, jefe, mándeme los datos. Y de ahí va la data a 8 bits. Sí que está establecida a 8 bits. Y de ahí viene otro acknowledgement. Recibido, jefe, mande más. Van los otros, la segunda trama de 8 bits. Se pueden enviar hasta 16, pero en grupos de 8. Se envían el segundo grupo de 8 bits. Y después viene nuevamente el acknowledgement. Recibido o no recibido. Y finalmente el bit de stop, de parada de esa trama, que vendría a ser una especie de handshake. Yo sé que varios me van a pegar aquí, los que son más puritanos en el tema de los protocolos, pero no es otra mi intención que se entienda que el bit de start y los bits de stop, si bien es cierto, no es un handshake en general, sí se comportan como tal, conceptualmente hablando, saludos de bienvenida y de despedida. Los acknowledgements son para saber si la data está bien o está mal, y el resto es datos, y eso es todo. Ahí está ACK, un ACK, Acknowledgement, en español acuse de recibo o asentimiento. Es un mensaje que el destino de la comunicación envía al origen de esta para confirmar la recepción de un mensaje como parte de un protocolo de comunicaciones. Toma, ¿qué dice más abajo? El acuse de recibo negativo, NAC, que no es otra cosa que un no acknowledgement, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Se envía para rechazar un mensaje recibido previamente o para indicar algún tipo de error. Entonces eso obviamente nos sirve para saber si la transmisión fue realizada correctamente. Perfecto. En el caso del Arduino, tal como lo vemos en esa lámina, los pines del I2C están definidos por hardware en el A4 y en el A5. El A4 es el SDA y el A5 el SSL, el clock. Me estoy refiriendo al Arduino One, el Arduino 1, de esos que son el Arduino One, ese que es fanático Gastón. Ya sigamos. Veamos cómo se va estableciendo el protocolo SDA. Y aquí hay, en el paso 1,
Hay un tema que es súper importante, especialmente para los que reparan. Aquí esto le puede servir bastante a los celuleros, qué sé yo, a los que trabajan con computadores, no sé, da lo mismo, a los que trabajan con protocolo I2C. ¿Por qué? Observen lo siguiente. 1. El maestro envía la condición de inicio a cada esclavo conectado al cambiar la línea SDA de un nivel de voltaje alto a un nivel de voltaje bajo antes de cambiar la línea SCL de alto a bajo. ¿Qué significa esto? Que una de las peculiaridades de este protocolo es que hay una secuencia de inicio y una secuencia de fin. Si ustedes se fijan acá, secuencias. Hay una secuencia de start y una secuencia de stop. En la secuencia de start, si ustedes se fijan, el SDA baja antes de que baje el clock. Es decir, si el máster quiere hablar, pone en bajo la línea de los datos a la espera del pulso del clock. Y cuando finaliza, es al revés. Cuando finaliza, SDA no se pone en alto mientras no pilla el reloj en alto. Es decir, no se puede terminar la transmisión estando el clock en nivel bajo. ¿Se entiende? Esas secuencias hay que tenerlas claras, especialmente a la gente que repara, insisto. Desde el punto de vista de usuario, no sé, una persona que está conectando una pantalla LCD, esto no tiene absolutamente ninguna importancia. Pero sí es bueno que lo mantenga presente en el caso de que falle y que tenga después que repararla. Muy bien. Condición de inicio, entonces, la línea SDA cambia a un nivel de voltaje de un nivel de voltaje alto a un nivel de voltaje bajo antes de que la línea SCL cambie. Y lo mismo en la condición de parada, ¿cierto? La línea SDA cambia de un nivel de voltaje bajo a un nivel de voltaje alto después de que la línea SCL cambia de bajo a alto. Perfecto. Vamos con el paso 2. El maestro envía a cada esclavo la dirección de 7 o 10 bits de esclavo. La dirección de esclavo en 7 o 10. La redacción está media malona. Se envía la dirección del esclavo en 7 o 10 bits, eso es, con el que se quiere comunicar, junto con el bit de lectura o escritura. I2C I2C no tiene chip select como el SPI, es decir, en la trama de datos, en la comunicación va la dirección, no como en el SPI que tenía los SC, slave select o chip select. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? Bien. Ok, entonces aquí tenemos la tramita de dirección, una secuencia de 7 a 10 bits única para cada esclavo que identifica al esclavo cuando el maestro quiere hablar con él. Después viene un bit de escritura o lectura, que es solo un bit que especifica si el maestro está enviando datos al esclavo con nivel bajo o solicitando datos desde el esclavo con un nivel alto. Después vienen los bits de acknowledge o no acknowledge, el acknowledgement, ¿cierto? El reconocimiento. Cada cuadro de mensaje va seguido de un bit de reconocimiento, bien digo, o no reconocimiento. Si se recibió con éxito un marco de dirección o una trama de datos, se devuelve un bit de acknowledge al remitente desde el dispositivo receptor. Ahí es el esclavo el que le dice, maestro, recibida la información. Perfecto. Que viene después. Cada esclavo compara la dirección enviada por el maestro con la dirección propia, ¿cierto? Si la dirección coincide, el esclavo devuelve un bit de acknowledge bajando un bit la línea SDA. Y como todos los demás están compulables, no importa que la pongan bajo, aunque la otra la tengan en alto, no hay cortocircuito. ¿Por qué? Porque es una tecnología Open Drain. Perfecto. Paso 4. El maestro envía o recibe las tramas de datos en grupos de 8 bits, ¿cierto? Separados por un bit de acknowledge. Y 5. Después de que se haya transferido cada trama de datos, el dispositivo receptor devuelve otro bit de acknowledge, ¿cierto?, al remitente para reconocer la recepción exitosa de la trama. Y finalmente, para detener la transmisión de datos, el maestro envía una condición de parada. Aquí viene la secuencia de paradas, ¿se recuerdan? En donde, estando el SCL en alto, levanta SDA. Y ya vimos que esa era la secuencia de parada. Hay dos esquemas aquí en pantalla. Uno que es un esquema con un máster y varios slaves.
Es lo mismo que veníamos haciendo. Debido a que I2C usa direccionamiento, se pueden controlar múltiples esclavos desde un solo maestro. Con una dirección de 7 bits están disponibles 128 direcciones, desde la 0 hasta la 127, ¿cierto? Direcciones únicas. El uso de direcciones a 10 bits es poco común, pero proporciona 1024 posibilidades. Para conectar varios esclavos a un solo maestro, conéctelos de esta manera, con resistencia de pull-up de 4,7 k ohms, que conectan las líneas SDA y SSL a BCC. Ahora esa resistencia pull-up normalmente no es necesario ponerla porque los dispositivos I2C normalmente las incorporan. A no ser que ustedes estén haciendo por ahí algún invento con I2C, eso es otra cosa. Perfecto. Múltiples maestros con múltiples esclavos. Esa es otra condición que este protocolo la permite. Tener varios maestros. ¿Sí? ¿Se recuerdan que SPI era de un maestro a un esclavo o de un maestro a varios esclavos? Pero no de varios maestros a varios esclavos. ¿Se recuerdan de eso? I2C sí, pueden haber varios maestros. Se pueden conectar varios maestros a un solo esclavo o a varios esclavos. Ahí sí. El problema con varios maestros en el mismo sistema surge cuando dos maestros intentan enviar o recibir datos al mismo tiempo a través de la línea SDA. Para resolver este problema, cada maestro necesita detectar si la línea SDA está a nivel baja o alta antes de transmitir un mensaje. Si la línea SDA está baja, esto significa que otro maestro tiene el control del bus. Obviamente, esta detección de alto o bajo en SDA es dependiendo si el reloj está arriba o está abajo. Por ahí está la necesidad de la secuencia de inicio de transmisión. ¿Se recuerdan de eso? Recién lo vimos. Bien. Si la línea SDA está baja, esto significa que otro maestro tiene el control del bus y el maestro debe esperar para enviar el mensaje. Eso es evidente. Si la línea SDA es alta, es seguro transmitir el mensaje. Para conectar múltiples maestros a múltiples esclavos, utilice el siguiente diagrama con resistencia de pull-up de 4,7 kilos que conectan las líneas SDA y SSL a BCC. Perfecto. Bien, ventajas y desventajas del I2C. Como ustedes pueden observar, o como se habrán dado cuenta en esta pequeña introducción sobre el protocolo, claro, hay más cositas a tener presente, ¿no? Esta torta tiene más ingredientes. Por lo tanto, uno pudiese pensar, este protocolo es más complejo que un SPI, y de hecho lo es, o un UART. Claro, pero eso nos da varias ventajas, como estas, por ejemplo. Use solo 2 cables más GND. Bueno, ahí me podría ser el UART también. Pero este soporta múltiples maestros y múltiples esclavos. Ahí ya dejamos fuera a varios. El bit de acknowledge o no acknowledge confirma que cada cuadro se transfiere con éxito. Aquí yo puedo esperar una respuesta de si los datos fueron recibidos o no. Bien, correctamente. Es un protocolo bien conocido y ampliamente utilizado. Bueno, eso es. No sé si es una ventaja. Esto sí. Tiene una velocidad aceptable de 1 a 100 kilobits por segundo y en algunos casos de 3 a 4 megabits. O sea, megahertz, bueno, para el caso es lo mismo, megabits. O megabaud. Son velocidades absolutamente razonablemente buenas, ¿cierto? Para poder interconectar cualquier dispositivo a nuestro Arduino, a nuestro microcontrolador, qué sé yo. En fin. ¿Cuáles son las desventajas? Tasa de transferencia de datos más lenta que SPI. Claro, porque aquí incluimos varias cosas más, ¿no? Los acknowledge y todo ese tipo de cosas. El tamaño de la trama de datos está limitado a 8 bits. Claro, porque se envían en grupos de 8. Se necesita hardware más complicado para implementar SPI. ¿De implementar qué el SPI? Sí, es su comunicación simplex o semiduplex. Yo diría que esa sí que es una desventaja. Hay las comunicaciones full duplex para muchas cosas agilizan todo. Esa es una ventaja de verdad. Diseñado para corta distancia dentro de un mismo equipo. Eso ya partí diciendo aquello. Y queridos amigos, no me quedan más láminas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado.
Espero que alguien le haya aclarado la película, espero no haberlos confundido más. Y eso, son pequeños tips que es importante que conozcamos sobre los protocolos. Para poder entender, por último, por qué se utiliza uno y no otro, o bien para decir qué protocolo utilizar uno u otro para determinado proyecto. Seguramente aquí mismo en este canal vamos a hacer varios proyectitos con Arduino, varias cositas. Y de repente vamos a decir, ok, vamos a utilizar I2C, vamos a utilizar SPI, en fin, vamos a utilizar UART. Y la idea es no estar explicando ahí de qué se trata. Esa es la finalidad de esta mini charla. Esto en ningún caso pretendió ser una cátedra sobre protocolos, pero sí un brochazo general para poder saber de qué se trata cuando ustedes escuchen esta terminología. Queridos amigos, mi nombre es Brahim Nasser y espero haber sido un aporte para más de alguien y que sea provechoso. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Somos Nasser Ingeniería, la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia chilena.